Buenas tardes, esto es Soy Barrio TV, mi nombre es Javier Bravo. Iniciamos esta emisión del Análisis Express. En este medio informativo hemos dado seguimiento puntual a un proceso importante, no solamente de violencia y de deterioro que ha tenido Guanajuato, también los resultados y las omisiones que tiene Guanajuato en cuanto a leyes, en cuanto al andamiaje del gobierno para poder atender los efectos de esa violencia. Y un efecto muy concreto es el fenómeno de la desaparición de personas. Usted lo conoce, es un problema y es un fenómeno, vamos, es una crisis nacional de la que Guanajuato no ha escapado. Y dentro de este proceso y dentro de esta lucha y dentro de todo lo que le hemos llevado a ustedes a través de las notas informativas de soybarrio.com, está también la lucha, hágame usted el favor, la lucha por poder hacer una ley adecuada para atender a estos familiares que están buscando a las personas desaparecidas, para hacerle justicia a esas personas desaparecidas y además a las víctimas del delito en Guanajuato. Se trata de dos leyes. Una es la ley para atender la desaparición de personas cometidas por particulares o bien la desaparición forzada. La otra ley es la ley para atender las víctimas en el estado de Guanajuato, la ley de atención a víctimas. Las dos, las dos tenían un tremendo atraso. Guanajuato era el último lugar en legislar estos dos ordenamientos que ya en el país tienen bastantes años. Para poder platicar de esto y ver finalmente cómo quedaron estas leyes, fueron votadas el jueves pasado, estamos en el momento de la grabación de este análisis express, han pasado aproximadamente 4 días. De estas leyes falta todavía un proceso, pero ya hay un primer saque, ya hay un marco en Guanajuato. Bueno, malo, ¿qué le falta? ¿Qué le sobra? Para eso invitamos a dos académicos importantes que han hecho un proceso de seguimiento interesante, no solo de estas leyes, sino además aquellos marcos normativos en materia de derechos humanos. Está con nosotros Raimundo Sandoval, académico de la Universidad Pedagógica Nacional. También eres miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Raimundo, ¿no? Buenas ¿Qué tal, tardes. Javier? Buenas noches. Un saludo a ti y a tu auditorio. Buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes y buenas noches. A la hora que vean esta emisión, nuestros seguidores de Soy Barrio TV, también está con nosotros Fabricio Loruso, también investigador académico de la Universidad Iberoamericana de León. ¿Qué tal, Fabricio? ¿Qué tal, Javier? Buenas noches a todos y todas. Bien, pues vamos a iniciar este análisis express, si les parece, con algo importantísimo. Tiene que ver con cómo quedaron estas leyes. Raimundo, platícanos un poco, si quieren, iniciamos con la ley de desaparición de personas. Esa es importante, tiene muchas aristas. Platícanos un poco, Raimundo, de cómo quedó esta ley. Gracias, Javier. Pues hay que decir inicialmente que Guanajuato tenía un retraso prácticamente de 3 años en la emisión de la ley general, de la ley de desaparición de personas, que deriva efectivamente de una ley general. En Guanajuato, esta ley ya desde 2017, me refiero a la ley general, tendría que haberse aplicado, pero había una omisión en la aplicación de la ley y había un retraso en la legislación local. Después de un año de que se presentó la iniciativa en el Congreso del Estado, digamos, se aprobó después de muchos meses y un diálogo muy accidentado por parte del Congreso del Estado, que generó inicialmente algún diálogo con algunos colectivos, pero que en la recta final de esta discusión de la legislación, de la iniciativa, pues definitivamente incumplió los acuerdos en términos de recuperar las propuestas que hicimos académicos, que hicieron otros colectivos, y nos parece que es una ley incompleta, porque aunque efectivamente puede dar cuenta de algunos elementos que establece la ley general y que avanza en algunos planos, definitivamente al no contar con el aval de las familias, definitivamente hace falta todavía mejorar, por decirlo así. Correcto, Raimundo. Fabricio, ¿a qué le atribuyes tú esos faltantes? Creo que hay una parte interesante, tiene que ver con el no haber escuchado detenidamente los llamados de los activistas, de la academia, de los especialistas. ¿Tú qué piensas? Pues creo que como dice Raimundo, ha sido un proceso accidentado. Esta ley empezó su camino en mayo de 2019. Fue hasta el 25 de noviembre del mismo año
que se empezaron a escuchar un par de horas, o sea, una sesión muy básica, casi que de exploración. Se empezaron a escuchar a algunos grupos de familiares de personas desaparecidas del Estado en 2 sesiones en el Congreso. Y casi que se daba por acabado así el proceso. En cambio, la academia, pero también los colectivos, instancias nacionales, pedían un parlamento abierto, que es una modalidad mucho más densa, intensa y mucho más abierta de discusión, que realmente llega al meollo, ¿no?, de los problemas y garantiza mayor participación. Bueno, eso no se hizo. En enero hubo reuniones, encuentros de diferentes grupos con instancias de gobierno y de fiscalía, pero no propiamente con el Congreso. Cuando ya volvió a abrir actividades, el Congreso en febrero, también ya se daba por acabado el diálogo, hasta que hubo presiones, cartas, marchas, también de colectivos como A Tu Encuentro y otros. También hubo cartas que firmaron académicos y otras asociaciones en el país y abrieron un proceso en febrero para algunas sesiones y en especial una un poco más larga de discusión, pero con mucha prisa, es decir, un tiempo que ni siquiera tenía 2 semanas, ¿no?, de haberse vuelto a abrir el proceso, y más o menos con eso dieron por casi que acabado el proceso de discusión. Entonces fue muy poco. Después hubo reuniones de algunos grupos y así, pero breves, y las más de decenas, yo diría, pero 10 propuestas principales de los colectivos, de académicos, de ONU Derechos Humanos, de Cruz Roja y varias organizaciones que se resumían en 2 o 3 documentos, básicamente no fueron incorporadas. Entonces, así fue como que accidentado en este sentido. Bueno, no sé si coincidan, y creo que es algo importante de mencionar. No es la primera vez. Nos pasó y, si mal no recuerdo, Raimundo, tú estuviste ahí y estuviste muy presente. Por supuesto que fuiste uno de los impulsores de la Ley de Protección a Periodistas. De la misma forma que en esta ocasión se intentaba aprobar prácticamente en fast track con un marco que solamente los diputados habían consultado, no sabemos si copiado o pegado de algún lado, pero sin hacer un proceso real, un proceso en el sentido pues de que este tipo de leyes requieren forzosamente de un diálogo abierto, de una consulta abierta con la sociedad y abrirse a las diferentes voces. Digo, es evidentemente que estamos aquí para analizar la parte técnica, pero esto no me gustaría que no pasara de largo, Raimundo. La postura de los diputados, muchos de estos diputados repitieron inclusive gestión, la postura de los diputados en este proceso de diálogo en el que ustedes participaron. ¿Cómo viste esa sensación entre los diputados sobre el problema que se estaba atendiendo? Gracias, Javier. Desde la legislatura pasada hubo insistencia en que estas dos iniciativas tendrían que haberse aprobado de manera urgente. Me parece que hay una falta de sensibilidad por parte de diputadas y diputados sobre estas dos problemáticas, la desaparición de personas y la atención a las víctimas. Como dice Fabricio, fue hasta meses después de que se inició la discusión que los diputados se sentaron con las familias. La diputada Livia García señalaba el jueves pasado, durante la aprobación, que había sido la iniciativa más complicada en su trayectoria legislativa y que había sido un proceso pedagógico de aprendizaje. Me parece que es de reconocerse esa sensibilidad, pero definitivamente eso no fue lo que vimos en el Congreso como una regla general. En la mesa del 25 de noviembre, yo recuerdo claramente a las diputadas conmovidas con los testimonios de las familias, pero eso no logró traducirse en una recuperación de las propuestas de las familias y de los académicos. Es decir, había una sensibilidad en el momento, pero no había realmente un parlamento abierto que recuperara, incluso en términos claros, en términos de la metodología, las propuestas que se hacían. Hay que decir que desde el 25, con esta propuesta modificada de la metodología, las Comisiones Unidas se comprometieron a entregar documentos donde señalaban claramente dónde se incluían las observaciones que habíamos hecho. Hay que decir que entregamos decenas de documentos vía electrónica, además de las reuniones
plenarias que se transmitieron públicamente, hubo mucho trabajo de cabildeo y de diálogo con los grupos parlamentarios. Yo señalo particularmente la cerrazón del grupo parlamentario del PAN, porque si bien abrieron esta discusión después de 2 momentos de presión fuerte, dice Fabricio, noviembre y febrero, era un diálogo de sordos, porque recibían las propuestas, podían generar un diálogo simulado en muchos sentidos, pero realmente no las estaban incorporando. Yo reconozco también que había una especie de interés por recuperar lo que decían organizaciones nacionales y organizaciones internacionales, particularmente las propuestas técnicas de la ONU, pero en una especie de utilización política de los tiempos. Era, bueno, lo recupero, lo integro y luego hago la propuesta de incorporación, pero no envío el documento para la revisión. Y había un documento que a veces recibíamos incluso off the record de Naciones Unidas, que tenía que ver con esos avances y con esa incorporación, pero que en realidad el diálogo no era permanente, no era una incorporación técnica de las propuestas en los documentos, y había una especie de simulación, señala particularmente del PAN, que fue quien concentró, incluso específicamente en una diputada, esta negociación, este diálogo, y también la oposición durante la discusión quedó mucho a deber. Morena preside las Comisiones Unidas y nunca vimos a Morena en este proceso de construcción de la iniciativa, ¿no? Y eso creo que se refleja también incluso al momento de las reservas que se presentan durante la aprobación de la ley en el Pleno. No, es grave, grave, es un asunto realmente que se vuelve repetitivo. Fabricio, tú tienes la experiencia nacional, has vivido también ejemplos en otros estados, no sé si de la misma forma en apego al marco legal, pero es un hecho que hay una resistencia sistemática de los gobiernos, de los diputados, de las fiscalías sobre todo, para precisamente tratar de abrir los procesos y hacerlos eficientes. Eficientes en el sentido del proceso legislativo, el diálogo, que fluya y que realmente se produzcan acuerdos que se traduzcan en soluciones. ¿Tú cómo lo has visto y un poco haciendo también el símil en Guanajuato, que ya lo viviste, Fabricio? Sí, lo he vivido más directamente aquí en Guanajuato, aunque hay que decir que en otras entidades, Estado de México, Veracruz, Ciudad de México, por ejemplo, que son leyes que también hemos usado como comparativos, ¿no? Como términos de referencia para eh, aportar ideas a la de Guanajuato, que tenía una ventaja, cuando menos, es la ventaja de quien llega tarde y puede, por lo menos, aprender de la experiencia de los demás. Entonces, esa era una ventaja no insignificante, o sea, y en ese sentido hubo de alguna manera algo, por ejemplo, la eliminación de la categoría de persona no localizada, sin duda hay que reconocerlo, implica una mayor protección. La búsqueda y la investigación conducidas por comisión de búsqueda y fiscalía van a empezar inmediatamente. El registro de personas desaparecidas se va a beneficiar en ese sentido y esa propuesta sí ha sido incorporada. Pero fuera de eso, muchísimas otras, digamos, que fueron ignoradas, sacrificadas, etcétera, y era también parte de ese aprendizaje de otros estados que ya han vivido esto y de decenas de otros colectivos de otros estados que lo hacen notar, que en cualquier foro, ahora hay muchos foros en este periodo de vida virtual, ¿no? En que pues destacan, ¿no? Cómo su experiencia ha sido y en su mayoría no ha sido incorporada en las leyes locales. Incluso en la general hubo debates y cuestiones que quedaron fuera, ¿no? Entonces, ese aprendizaje no se ha desplegado plenamente en la de aquí, por esos motivos que ya mencionábamos, y ni siquiera en el momento de las reservas, que eran 10 reservas fundamentales, que ya de pasar la mitad de ellas, ya tendrías una ley mucho más avanzada, protectora de los derechos humanos, participativa para familias, para sociedad civil, pero no se quisieron prácticamente ni escuchar, ¿no? Ni valorar en esa sesión de la semana pasada, por ejemplo. No, aprovechando precisamente ese comentario que realizas, Fabricio. Raimundo, querías algo, precisar algo, dime.
Sí, en la vida legislativa se sabe que el grupo parlamentario mayoritario, el del gobierno, hace consultas con la dirección jurídica de la Secretaría de Gobierno, pero me parece que en esta legislación en particular las consultas se hacían con Fiscalía General de Justicia. Es decir, las cosas que pudieron acordar en el Congreso eran palomeadas por el fiscal Carlos Amarripa. A ver, Y yo estimo que incluso las cosas que no quedaron, yo diría el concepto amplio de fosa que incluye el sitio de depósito, fue vetado por el propio fiscal. Lo digo reconociendo lo que implica la falta de autonomía de los poderes del Estado, pero además el control político de los órganos institucionales que tiene el fiscal. Y en este sentido, lo que sigue tiene que ser leído también desde esa perspectiva. Es decir, no solamente había una falta de experiencia o de interés de los diputados, sino había un control digamos, detrás de las decisiones del legislativo que implicaba el margen de actuación que el propio fiscal permitía o no frente al tipo de legislación que se estaba discutiendo. a ver, lo que dice Raimundo es muy, muy, muy importante. Un Congreso, unos diputados que ya no solamente le rinden cuentas al gobierno en turno, sino también al fiscal general autónomo. Cuando en febrero del año pasado se aprobó la autonomía de la Fiscalía General de Justicia, tú recuerdas el proceso, se señalaba que este fiscal no garantizaba ni la independencia de los poderes políticos, pero que también había un riesgo de que la operación de la Fiscalía careciera de autonomía en términos de la investigación ministerial. Yo asumo esto que ahora señalo con toda la gravedad que implica, ¿no? Es decir, que haya quedado o que haya desaparecido la categoría de persona no localizada fue algo que acordaron con el fiscal. Que no haya quedado una definición amplia de fosa fue algo que acordaron con el fiscal o algo que el fiscal señaló. Que hay otros temas también en estas reservas que ya Fabricio señala, como el de la administración del fondo para la búsqueda, que implicaba no solamente la operación de la comisión de búsqueda, sino especificar rubros para la búsqueda en terreno, la transparencia y la fiscalización del propio fondo e incluso el propio fortalecimiento de la comisión de búsqueda y de la fiscalía especializada. Todo eso, asumo que había una negociación y un acuerdo entre el fiscal general de justicia, el PAN, que fue quien controló la decisión y las discusiones de esta legislación. Correcto. Mauricio, pues digo, para no perder mucho tiempo en ese tema, ¿cómo lo ves? Yo creo que es algo que puede hacer peculiar a Guanajuato, pues ya un fiscal con estas características y con estos alcances, ¿cómo lo ves? Sí, sin duda es un tema, ¿no? Un tema que en lo local pues pasa a través de toda una serie de negociaciones y cuestiones que efectivamente van en detrimento finalmente de los derechos de las víctimas, ¿no? Y no abonan a la resolución o a empezar a encarar el problema por lo que es, ¿no? Que es muy grave en la entidad. Otro punto importante que tampoco pasó, tampoco hubo un gran debate sobre eso, pero tiene mucho que ver con la desaparición forzada con los superiores jerárquicos, es la responsabilidad del superior jerárquico en la desaparición, que se hicieron propuestas concretas de agregar artículos. Tampoco lo tiene la ley general, pero pues hay plena libertad de los congresos locales de mejorar la tutela y eso deriva de, digamos, jurisprudencia internacional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Naciones Unidas, etcétera. Esa responsabilidad del superior jerárquico que no participa en una desaparición, pero puede saber de eso o lo sabe, no quedó, como decir, plasmada en la ley, ¿no? Incorporada. También es otro punto que fue mencionado por diferentes interlocutores, ¿no? En todo el proceso. Pero están esos y también hay otros que son enlaces, coordinaciones, mayores dientes a la comisión de búsqueda y a la misma fiscalía especializada, como darle ciertas funciones para tener ahí el colmillo, ¿no? De intervenir de manera inmediata, de poder solicitar información, geolocalizaciones, conservación, ¿no? de registros, de cámaras, etcétera, etcétera, tampoco fueron discutidas o aceptadas esas reservas, por ejemplo, que le iban a poner
algún tema ahí mucho más efectivo, para que luego esas instituciones que siempre nacen débiles y que luego nacen sin presupuesto y que luego no nacen porque hay una falla burocrática o porque el titular y etcétera, pues que por lo menos desde un principio ya empiecen, ¿no? A darle. Y el fondo para la búsqueda era fundamental, ¿no? Eso habría hecho, hasta tan solo eso, por ejemplo, habría hecho de verdad una gran diferencia. Lo han señalado muchos otros estados, que luego la comisión no funciona porque para operar el presupuesto, tan solo con lo que le asigna Secretaría de Gobierno, no funciona de manera fluida. No es que no haya, a veces no hay, pero cuando hay, también no funciona de manera fluida y el fondo es mucho más flexible. Eso se ha señalado, es una experiencia adquirida de otros estados, pero tampoco se pudo, ¿no? Como que aprobar. Raimundo, ¿quieres decir algo? Una prueba también de esta comprensión de la autonomía de la Fiscalía que señalas es que durante la nueva etapa de discusión de la iniciativa, el fiscal, si tú lo recuerdas, en febrero de este año presenta su informe y anuncia la creación de un centro de identificación y búsqueda de personas desaparecidas y el protocolo ALBA. Sí. Por supuesto, en el marco de sus competencias como un órgano autónomo, pero al margen de la discusión de la ley. Ahora quedó incorporado en la ley tanto la coordinación, digamos, de este centro, el protocolo ALBA, ¿no? Sí están referidos de alguna manera, pero eso da cuenta de cómo el fiscal no estaba interesado en que esos procedimientos, incluso que sugiere, sean incorporados en la iniciativa y nos preocupaba en su momento que incluso duplicaran las funciones de la comisión de búsqueda. Y eso también me lleva a confirmar que hay una utilización política por parte de las instituciones del Estado del tema y del manejo que van haciendo de los tiempos, ¿no? O sea, es decir, el fiscal lo presenta como un tema importante dentro de su informe, no hay diálogo con el legislativo y el legislativo termina alineando su legislación con lo que el fiscal ya estableció a través de su propio marco de referencia como órgano autónomo. Entonces, sí creo que hay que entender también ese entramado de relación política, porque en lo que sigue no solo hay procedimientos de reglamentación, de implementación, administrativos, sino que tienen que ver con esta puesta en marcha de una nueva comprensión de la desaparición de personas y por consiguiente de la propia actuación de la Fiscalía General de Justicia. Correcto. Importante lo que mencionan, creo que ahí es donde radica todo. Estamos hablando de la ley de desaparición de personas. Hay una ley específica para víctimas. Les quiero proponer establecer una nueva mesa, volvernos a enlazar para también hablar de ese tema, porque tiene que ver también con los manejos. Lo sabemos de la Comisión Estatal de Víctimas, también hay recursos también públicos que se están comprometiendo para la atención de víctimas. Antes de irnos, Fabricio, ¿querías decir algo? Sí, solo agregar otro aspecto que a lo mejor pasa más desapercibido en la ley, un aspecto que en sí podría ser positivo, pero que ha sido descafeinado también de alguna manera y podría ser mejor. Se atribuyeron a los municipios algunas funciones explícitamente. Esas ya estaban, esos deberes de los municipios ya existían en la ley general, nomás que aquí se recogen en una sección, ¿no? Ad hoc, en una serie de artículos del 55, por ejemplo, ¿no? Capacitar a funcionarios, recibir denuncias, tener un área específica, etcétera. La propuesta que venía de muchos interlocutores también, actores sociales de la ley, academia también, era crear un área específica única para atender a las víctimas de desaparición, ¿no? Que va de la mano de la ley de víctimas, que es el otro tema, ¿no? Que vamos a tratar en otro momento a lo mejor, pero quedó como un área de pura canalización de familiares, lo cual a veces revictimiza, y entonces la invitación es a los municipios a que esa área quede como un área unitaria de no de canalización o simple información, porque las víctimas de desaparición tienen pues una serie de problemáticas mucho más graves y que los municipios en el nivel local, en el nivel de la cercanía, son los que deberían de encargarse también, y lo dice la ley general, lo va a decir la ley estatal, y ojalá en lugar de simplemente canalizar o no tener personal calificado, capacitado, más bien proveer todo eso
incluso un área específica que provea esos servicios y esos beneficios y esos derechos, que es un enfoque de derechos, a los familiares, ¿no? Correcto. Mauricio, pues realmente hay vasos medio llenos y medio vacíos. La verdad es que en materia de derechos humanos no podríamos más que ver vasos medio vacíos, porque realmente ese hace lo que da el alcance de la negociación política y no lo que realmente está dictando los preceptos internacionales de derechos humanos. Raimundo, quería cerrar con algo también. Gracias, Javier. Pues un agradecimiento a Naciones Unidas que acompañó este proceso, a las organizaciones nacionales que estuvieron empujando que se incluyeran los estándares internacionales, al Comité Internacional de la Cruz Roja Internacional, que estuvieron al pendiente del proceso. Naciones Unidas envió documentos técnicos y acompañó el proceso. Me parece que es de reconocerse también el impulso que se dio desde los organismos internacionales. Queda pendiente el proceso de la reglamentación. En menos de un mes tendríamos que estar ya discutiendo la creación de la comisión de búsqueda y eso requiere también pues un proceso permanente de seguimiento, no solamente ahora que termina esta etapa de la aprobación de la legislación, sino el proceso ya propiamente de la implementación. Y yo, además del agradecimiento, pues le pediría a Naciones Unidas, a la Cruz Roja, a las organizaciones nacionales, que estuvieran también acompañando ese proceso de implementación desde una perspectiva integral y que pues el asunto no termina ahora y por supuesto que continúa, ¿no? Así es. Raimundo, muchísimas gracias a ti por participar esta noche en esta mesa de análisis express. Gracias. Gracias a ti también, Fabricio Loruso, académico de la Universidad Iberoamericana, Raimundo de la Universidad Pedagógica Nacional, ambos miembros del Sistema Nacional de Investigadores, ¿es cierto? Los Sí. dos. De acuerdísimo. Pues tenemos gente finalmente que sabe y conoce del tema y pues bueno, le queremos agradecer a usted también que haya estado con nosotros hasta este momento. Y pues bueno, finalmente sígalo, por favor, siga atento lo que ocurre con las leyes de desaparición de personas. Vamos a hacer un análisis más sobre la ley de atención a víctimas próximamente. Vamos a seguir el tema porque vienen las reglamentaciones. Muchísimas gracias, esto es Soy Barrio TV. Seguimos conectados en soybarrio.com. Hasta la próxima.